La importancia de despertar la conciencia. Samael Aun Weor. Nombres del maestro Samael para el recuerdo de sí. Esta presentación tiene como propósito, probar que la práctica más importante, la base de toda la enseñanza gnóstica que nos enseña el venerable maestro Samael, es un estado de conciencia llamado recuerdo de sí. Es tan importante que el maestro lo ha enseñado y mencionado en sus libros y conferencias con muchos nombres, para enfatizar diferentes aspectos de la vida espiritual que el estudiante gnóstico debe practicar todos los días, todo el día, para poder progresar en sus estudios. Algunos de estos nombres que veremos son, recuerdo de sí. No olvidarse de sí mismo, no incurrir en el olvido de sí. Recordación de sí o recordación del ser. Íntima recordación de sí mismo o autorrecordación. División de la atención o clave sol. Vivir de instante en instante, de momento en momento. Vivir peligrosamente. Estado de alerta percepción, alerta novedad. Atención consciente, estar presente. Primer choque consciente, actividad de la conciencia. Este despertar, aunque momentáneo, era tan importante para el maestro Samael que le llamó con muchos nombres para no hacerse repetitivo y enfatizar diferentes aspectos del despertar de la conciencia. Observen que en una sola conferencia, titulada, El valor metafísico de saber escuchar, el maestro utilizó 13 nombres diferentes para el mismo despertar, para la misma práctica del estado despierto y estos son: despertar la conciencia, estar presente, estar en casa, recordación de sí mismo, no olvidarse de sí mismo, recordarnos a sí mismos, estar alertas y vigilantes, estar conscientes, estado de alerta percepción, alerta novedad, estar despiertos, tercer estado de conciencia, plena atención consciente, recordación del ser. En otras ocasiones, el maestro usaba otros nombres cuando este estado de conciencia ya se había convertido en un estado de conciencia permanente en la persona y ya no era necesario ningún esfuerzo para vivirlo, hasta el punto que le permite a la persona estar consciente en el mundo astral, en lugar de soñar, en un estado constante de vigilia. 1. Tercer estado de conciencia. 2. Conciencia continua. 3. Autoconciencia. 4. Estado de conciencia de sí o simplemente, conciencia de sí. Los maestros más importantes del cuarto camino, al igual que el maestro Samael, enfatizan que la base de todo crecimiento espiritual es este estado de recuerdo de sí. Ninguno de ustedes ha advertido lo más importante que les he señalado, es decir, ninguno de ustedes se ha dado cuenta de que no se recuerda a sí mismo. Recuérdense a sí mismos siempre y en todo lugar. George Gurdjieff. El esfuerzo de recordarse a sí mismo es lo principal, porque sin él lo demás no tiene valor alguno, debe ser la base de todo. Peter Ouspensky. Cuando empezamos a ver que solo podemos recordarnos a nosotros mismos por pocos segundos cada vez, nos parece que esta recordación de sí mismo puede descuidarse, pero lo que debemos entender es que es difícil precisamente porque es el inicio de un estado nuevo. Si fuera fácil, los resultados serían inmediatos y entonces no podría tener la importancia que tiene. Rodney Collin. Algunos maestros iluminados de la India que han llegado a este estado iluminado de conciencia igualmente le han llamado con diferentes nombres e inclusive utilizaban algunos de los nombres que el maestro Samael usaba. Aquí citamos comentarios de un autor que describe su uso. En lenguaje llano, el término sánscrito Svarupa Smarana puede ser traducido mejor como autorrecordación, que es solo otra manera de describir el estado de autoatención. Sin embargo, cada palabra tiene su propio sabor particular, y al usar la palabra Smarana o recordación en este contexto, Sri Ramana puede transmitir un matiz de significado que no habría sido transmitido si en su lugar él hubiera usado la palabra atención. La palabra recordación sugiere algo que ya sabemos pero que hemos olvidado o pasado por alto. Olvido de sí, no olvidarse de sí mismo. Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una copa de vino,
terminamos borrachos. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una persona del sexo opuesto terminamos fornicando. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a un insultador, terminamos insultando. Así que en realidad de verdad nadie podría llegar al despertar de la conciencia si se olvida de sí mismo. ¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a las gentes en la calle, o en su trabajo, o en su casa, podemos evidenciar el hecho concreto que se olvidan de sí mismos. Obviamente aquel que se olvide de sí mismo no podrá autodescubrirse, continuará con la conciencia dormida. Indubitablemente necesitamos autodescubrirnos y esto solamente es posible con la interrelación, es decir, con la convivencia, en relación con otras personas. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Culto al fuego. Venerable Maestro Samael. Vean ustedes cuán difícil es permanecer uno de instante en instante, de momento en momento y de segundo en segundo con la conciencia despierta, y eso es lo primero, no olvidarse uno de sí mismo ni un solo instante, si es que tiene anhelos verdaderos de despertar. Llegue uno a donde llegue, a cualquier sala, ande por las calles a pie o en carro, recorra lugares de día o de noche, esté donde esté, sea en su trabajo o en el taller, donde sea, tiene que estarse recordando a sí mismo. En presencia de cualquier objeto hermoso, de cualquier vitrina donde se exhiban cosas muy hermosas, joyas muy preciosas, etc., tiene uno que no olvidarse de sí mismo, no identificarse con nada de todo aquello que lo fascina o que le gusta. Hay necesidad pues de estarse recordando siempre a sí mismo, no solamente en lo físico, sino vigilando sus propios pensamientos, sentimientos, emociones, deducciones, apetencias, temores, anhelos, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. El segundo aspecto que me parece bastante interesante, mis caros hermanos, es no identificarse con las cosas, como ya lo dijimos. Si vosotros veis un hermoso objeto, un traje en la vitrina, una exposición de algo o una exhibición de lo que sea, como un automóvil muy bello o unos zapatos nunca vistos, un animal raro o un elefante que vuela o un camello que aparece en el medio de la sala, etc., lo fundamental es estar vigilantes y no identificarse con nada, saber distinguir entre lo normal y lo anormal, pues lo primero que tiene uno que hacer es reflexionar. No identificarse con el objeto, la cosa o criatura que está viendo, porque si uno se identifica con lo que está viendo, con la representación que tiene ante sus ojos físicamente, entonces sucede que se queda fascinado, es decir, de la identificación pasa a la fascinación y queda uno encantado, maravillado, identificado, se olvida de sí mismo y luego cae en el sueño profundo de la conciencia. Con ese proceder equivocado, dejándose fascinar tontamente, lo único que se consigue es que la conciencia siga dormida, mis caros hermanos, y eso es muy grave, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Ejercicios de la macería. Venerable Maestro Samael. La gran ignorancia de muchos estudiantes gnósticos es pensar que solo se les puede llamar despiertos a los seres que están iluminados, pero el Maestro Samael les llamaba despiertas a las personas que son capaces de estar en el recuerdo de sí o en el estado de presencia. Durante ese tiempo que están conscientes, están despiertos. Le llamaba a este tercer estado, la íntima autorrecordación del ser, porque la persona puede conectarse con la conciencia superlativa del ser. En esta conferencia el maestro enseña que para poder escuchar y comprender la enseñanza, se necesita despertar la conciencia, es decir, practicar el recuerdo de sí o el estar presente. La gente, para poder aprender a escuchar, debe antes que todo despertar la conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente alguien que tiene la conciencia dormida? Para saber escuchar hay que estar presentes. Y me pregunto a mí mismo y pregunto a ustedes, ¿están seguros, ustedes, los que están aquí presentes, están seguros de que a estas horas no estarán ustedes deambulando por su casa, por su taller, o en el campo, o en algún lugar de sus afectos? Siempre vemos a las personas sentadas, aparentemente escuchando,
Pero ¿cómo podría escuchar el que no está en casa? El valor metafísico de saber escuchar. Conferencia del venerable maestro Samael. El recuerdo de sí. Cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí, se produce realmente un cambio milagroso en todo el trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento diferente. Psicología revolucionaria. El recuerdo de sí es el recuerdo de sí. Muchos empezarán con el 3% que tenemos, otros trabajarán con el 5% y otros con el 10%. Al fin y al cabo los porcentajes se irán aumentando poco a poco y cuando más aumenten los porcentajes de conciencia en cada uno de nosotros, es obvio que nos recordaremos de sí mismos en forma cada vez más espléndida, cada vez mejor. El culto al fuego. Venerable Maestro Samael. Recordación de sí mismo, o íntima autorrecordación. Quien quiera despertar conciencia, debe practicar de momento en momento la íntima recordación de sí mismo. Esto de estarse recordando a sí mismo de momento en momento, es de hecho un trabajo intensivo. Basta un momento, un instante de olvido para comenzar a soñar a lo lindo. Necesitamos con urgencia estar vigilando todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, emociones, hábitos, instintos, impulsos sexuales, etc. Es muy difícil mantenerse despierto de momento en momento, pero es indispensable. Cuando aprendemos a vivir despiertos de momento a momento, entonces dejamos de soñar aquí y afuera del cuerpo físico. Dentro de los cuerpos lunares existe, además del ego, eso que se llama esencia, alma, fracción de alma, buddhata, conciencia. Es a esa conciencia a la que debemos despertar aquí y ahora. Aquí, en este mundo, tenemos la conciencia, aquí debemos despertarla, si es que de verdad queremos dejar de soñar y vivir conscientes en los mundos superiores. Tratado esotérico de astrología hermética. Venerable Maestro Samael. Durante la íntima recordación de sí mismo, en ese tremendo superesfuerzo por ser consciente de su propio yo, es claro que la atención se divide, y aquí volvemos nuevamente a aquello de la división de la atención. Una parte de la atención se dirige, como es apenas lógico, hacia el esfuerzo, la otra hacia el ego o yo pluralizado. La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse a sí mismo, es un estado nuevo, que solo se conoce a través de la experiencia directa. Quien quiera despertar conciencia debe empezar por dividir la atención en tres partes: sujeto, objeto, lugar. Sujeto, íntima recordación de sí mismo de momento en momento. No olvidarse de sí mismo ante ninguna representación, ante ningún acontecimiento. El collar del Buda. Venerable Maestro Samael. División de la atención o clave sol. Quien quiera despertar conciencia debe empezar por dividir la atención en tres partes: sujeto, objeto, lugar. Sujeto, íntima recordación de sí mismo de momento en momento. No olvidarse de sí mismo ante ninguna representación, ante ningún acontecimiento. Objeto, no identificarse con cosa alguna, con circunstancia alguna, observar sin identificación, sin olvidarse de sí mismo. Lugar, preguntarse a sí mismo, ¿qué lugar es este? Observar el lugar detalladamente, preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy en este lugar? La división de la atención en tres partes conducirá a los aspirantes hasta el despertar de la conciencia. Querer vivenciar las grandes realidades de los mundos superiores sin haber despertado conciencia aquí y ahora es marchar por el camino del error. El despertar de la conciencia origina el desarrollo del sentido espacial y la experimentación de eso que es lo real. El collar del Buda. Venerable Maestro Samael. Vivir de instante en instante, de momento en momento. Vivir de instante, en estado de alerta percepción, alerta novedad, como el vigía en época de guerra, es urgente, indispensable, si en realidad queremos disolver el yo pluralizado. Misterio del áureo florecer. Venerable Maestro Samael. El control mental nos permite destruir los grillos creados por el pensamiento. Para lograr la quietud y el silencio de la mente,
Es necesario saber vivir de instante en instante, saber aprovechar cada momento. No dosificar el momento. Toma todo de cada momento, porque cada momento es hijo de la gnosis, cada momento es absoluto, vivo y significante. La momentaneidad es característica especial de los gnósticos. Nosotros amamos la filosofía de la momentaneidad. El maestro Unmon dijo a sus discípulos, si caminan, caminen, si se sientan, siéntense, pero no vacilen. La revolución de la dialéctica. Venerable Maestro Samael. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía, si jamás trabajase sobre sí mismo. ¿El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico? Se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante. Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, económico o político, obviamente se ha olvidado de sí misma. Tal persona, si se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a sí misma y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud. Psicología revolucionaria. Venerable Maestro Samael. Entonces, comprendo a fondo la necesidad de vivir de instante en instante, de momento en momento. ¡Ay! Dios mío. El yo es tiempo. Sí. 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 Empero, el ser, es atemporal, eso que es siempre nuevo. Mensaje de Navidad 1969 a 1970. Venerable Maestro Samael. Vivir peligrosamente. Aquella sublime esperanza de descansar en lo divino parece entonces como arrojada de improviso y lo que refulgía como armonía eterna se torna en abismo de una vana quimera. Por este motivo, el hombre que quiera lograr la liberación auténtica no debe jamás arrullarse en la falsa sensación de seguridad. Es urgente aprender a vivir peligrosamente de instante en instante, de momento en momento. El misterio del áureo florecer. Venerable Maestro Samael. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito, esto lo saben los alquimistas. El iniciado debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja, a uno y otro lado del difícil camino, existen abismos espantosos. La gran rebelión. Venerable Maestro Samael. Estado de alerta percepción, alerta novedad, en relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente afloran espontáneamente, saltan fuera porque el subconsciente nos traiciona y si estamos en estado de alerta percepción, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Mensaje de Navidad de 1964 a 1965. Venerable Maestro Samael. Cualquier escena, pues, cualquier acontecimiento, cualquier evento, debe servirnos de base para el autodescubrimiento. En cualquier evento venimos a descubrir que tenemos dentro de nosotros mismos varios yoes, eso es obvio, varios yoes. Por todos estos motivos, se necesita que nosotros estemos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, es indispensable el estado de alerta percepción, de alerta novedad. Si no procedemos en esa forma, la conciencia continuará metida dentro de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos y no despertaría jamás. Tenemos que comprender que estamos dormidos. Si la gente estuviera despierta, podrían ver, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si las gentes estuvieran despiertas, recordarían sus vidas pasadas. Si las gentes estuvieran despiertas, verían la Tierra tal como es. Actualmente no están viendo la Tierra tal como es. El ejercicio del autoconocimiento, conferencia del Venerable Maestro Samael. Atención consciente. Si sabemos poner atención consciente, podemos ahorrar energía creadora. Desafortunadamente, los maestros y maestras no enseñan a sus discípulos lo que es la atención consciente. Doquiera dirigimos la atención gastamos energía creadora. Podemos ahorrar esa energía si dividimos la atención, si no nos identificamos con las cosas, con las personas, con las ideas.
Cuando nosotros nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, nos olvidamos de sí mismos, y entonces perdemos la energía creadora en la forma más lastimosa. Es urgente saber que necesitamos ahorrar la energía creadora para despertar conciencia y que la energía creadora es el potencial viviente, el vehículo de la conciencia, el instrumento para despertar conciencia. La atención consciente excluye eso que se llama identificación. Cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación, y esta última produce sueño en la conciencia. Hay que saber poner atención sin identificarse. Cuando ponemos atención en algo o en alguien y nos olvidamos de sí mismos, el resultado es la fascinación y el sueño de la conciencia. Observad cuidadosamente a un cinéfilo. Se encuentra dormido, todo lo ignora, se ignora a sí mismo, está hueco, parece un sonámbulo, sueña con la película que está viendo, con el héroe de la película. Los alumnos y alumnas deben poner atención en las clases sin olvidarse de sí mismos para no caer en el sueño espantoso de la conciencia. El alumno debe verse a sí mismo en escena, cuando está presentando un examen o cuando está ante el tablero o pizarrón por orden del maestro, o cuando se halla estudiando o descansando o jugando con sus condiscípulos. El hombre que se olvida de sí mismo ante un insultador se identifica con él, se fascina, cae en el sueño de la conciencia, y entonces hiere o mata y va a la cárcel inevitablemente. Aquel que no se deja fascinar con el insultador, aquel que no se identifica con él, aquel que no se olvida de sí mismo, aquel que sabe poner atención consciente, sería incapaz de darle valor a las palabras del insultador, o de herirle o de matarle. Todos los errores que el ser humano comete en la vida, se deben a que se olvida de sí mismo, se identifica, se fascina y cae en el sueño. Mejor sería para la juventud, para los estudiantes, que se les enseñase el despertar de la conciencia en vez de esclavizarles con tantas absurdas disciplinas. Educación fundamental. Venerable Maestro Samael. Primer choque consciente. Ante todo, ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo que debemos hacer. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismos? Pues efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada momento, a cada instante. Este primer trabajo recibe el nombre de primer choque consciente. Este, se relaciona con esas impresiones, que son todo cuanto conocemos del mundo exterior que estamos recibiendo. ¿Qué tamaño tienen las verdaderas cosas o las verdaderas personas? Necesitamos transformarnos cada día internamente. Al querer transformar nuestro aspecto psicológico, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Porque llamamos el trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente. Porque el choque es algo que no podríamos observar en forma meramente mecánica. Esto jamás podría hacerse mecánicamente, se necesita un esfuerzo autoconsciente. Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo realmente. Entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismos. Este estado de conciencia en sí mismo los llevará a ustedes al terrible realismo de la transformación de las impresiones. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo, mecánico. Si lo hacemos, equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más conscientemente. El individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones entonces comienza a vivir conscientemente, por eso se dice que ese es el primer choque consciente. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Una valoración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Didáctica del autoconocimiento Venerable Maestro Samael. Conciencia continua. Cuando el consciente pasa a ocupar el puesto del subconsciente, adquirimos eso que se llama conciencia continua.
Quien goza de conciencia continua vive a todo instante consciente no solo en el mundo físico, sino también en los mundos superiores. Mensaje de Navidad de 1964-1965. Hemos conocido a otros que solo despiertan conciencia esporádicamente, de cuando en cuando. Esos no son sino principiantes en estas cosas. Lo importante es poseer conciencia continua en el plano astral. Para eso hemos dado prácticas y claves en este libro. Misterios mayores. 33. Los maestros de la Fraternidad Universal Blanca. Poseemos la conciencia continua, y sea que nuestros cuerpos estén dormidos o en estado de vigilia, nosotros siempre estamos conscientes, trabajando en los mundos internos, en la obra del Padre. 34. Conforme los discípulos vayan despertando sus chakras, irán adquiriendo esta conciencia continua, que los convertirá en ciudadanos conscientes en los mundos suprasensibles. Rosa Ignea. Venerable Maestro Samael. Conciencia de sí mismo o autoconciencia. Ante todo, es necesario comprender que se está dormido. Solo cuando alguien se da cuenta cabal de que está dormido, entra realmente en el camino del despertar. Quien llega a despertar, se hace entonces autoconsciente, adquiere la conciencia de sí mismo. El error más grave de muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas ignorantes, es el de presumir de autoconscientes y creer además que todo el mundo está despierto, que todas las gentes poseen autoconciencia. Si todas las gentes tuvieran la conciencia despierta, la tierra sería un paraíso, no habrían guerras, no existiría lo mío ni lo tuyo, todo sería de todos, viviríamos en una edad de oro. Cuando uno despierta conciencia, cuando se hace autoconsciente, cuando adquiere conciencia de sí mismo, es entonces cuando realmente viene a conocer la verdad sobre sí mismo. Antes de alcanzar el tercer estado de conciencia, la autoconciencia, uno realmente no se conoce a sí mismo, aun cuando crea que él mismo se conoce. Es indispensable adquirir el tercer estado de conciencia, subir al tercer piso de la casa, antes de tener derecho a pasar al cuarto piso. Tratado esotérico de astrología hermética. Venerable Maestro Samael.